por la vida que nos das. Agradecemos la salud también que nos permites tener para seguir aprendiendo de ti. Nosotros reconocemos que esta es una provisión tuya y de tu mano nos viene y queremos agradecértelo, Señor. Y te queremos pedir también que a través del poder de tu Espíritu puedas seguirnos enseñando lo que significa esa verdadera salvación, lo que nos permite tener acceso a ese reino tuyo, y que a través de lo que estamos viendo cada corazón quede plenamente convencido de su salvación y de también el conocimiento necesario para compartirla de esa manera clara con otras personas. Señor, gracias por dejarnos escrita tu palabra y especialmente porque este tema tan fundamental lo dejaste sumamente explicado, porque es algo que todo ser humano necesita tener muy claro en su vida. Te pedimos que tú nos sigas guiando a través de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, realmente cada una de estas bienaventuranzas tiene como propósito esto. Es el Sermón del Monte que nos muestra lo que significa lo que es un súbdito del reino de Dios. Y para poder tener acceso a este reino, el Señor va explicando punto por punto lo que significa ser un miembro o un súbdito de este reino. Y veíamos que el primero de las bienaventuranzas decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un punto importante, nosotros vernos como Dios nos ve completamente improvistos de toda facultad personal para llegar al cielo, para congraciarnos con la eternidad. No tenemos nada, tenemos que llegar en bancarrota espiritual para llegar con Dios y decirle: Señor, yo te necesito profundamente, si tú no haces algo yo estoy completamente perdido. Esa es la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es esa alma que llora por su ausencia de todo tipo de justificación o de justicia para poderse congraciar con Dios y dar la plena consolación cuando nos ha dejado al alcance esa salvación que está en Cristo Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esa mansedumbre es precisamente lo opuesto al orgullo. El orgullo es el que nos hace sentir a nosotros que somos capaces de todos y merecedores de todo, cuando en realidad para el reino de los cielos nadie es por sí mismo capaz de llegar ahí. Necesitamos profundamente de esto y tenemos que llegar en un corazón humillado, humilde ante Dios. Esos son los mansos. Y ahora vamos a ver: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es el tema que nos toca ahora y que vamos a ver cómo el Señor nos expone de una manera tan clara también, otra vez a través de otro frente, lo que significan estos miembros del reino de Dios, estos seres que van a tener acceso a su reino. Y vamos a leerlo, aunque ya se los dije, pero vamos a leerlo, si fueras tan amable, Yorgos, en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces vemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, pues entonces vemos en este tema, en este punto, este anhelo de Dios de darnos la respuesta siempre. Dice: serán saciados. Y esta es la respuesta siempre que vemos ahí en el Señor, en su palabra. Nada más déjenme aquí hacer un ajuste pequeño. Bien, disculpen. Entonces, vemos que el mundo lo que nos ofrece siempre son cosas que pretenden llenar nuestro corazón. ¿Cómo es que el hombre quiere llenar su vida? Si tú lo ves desde el punto de vista de alguien que no conoce a Cristo, ¿qué es lo que quiere llenar su vida? Ahora, nosotros mismos lo experimentamos, nosotros mismos lo vivimos. Buscábamos la manera de llenar nuestra vida a través de las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Y qué es lo que nos ofrece el mundo?
El mundo te ofrece prosperidad, te ofrece riquezas, te ofrece posesiones y creemos que a través de estas cosas tenemos la felicidad que profundamente andamos buscando. Nos sentimos hambrientos, tenemos hambre y sed, pero hay algo adentro que no hay cosa que la pueda satisfacer. Porque personas que han logrado tener muchas posesiones, como el que les decía yo que en alguna ocasión escuché de un millonario que decía que era tan pobre que lo único que tenía era dinero, y así se sentía. No sentía que el dinero satisfacía su vida. Yo les comentaba de un amigo que era ludópata y que se la pasaba en casinos y se la pasaba en lugares donde hacía apuestas, y este hombre llega a alguien y le dice: oye, pero ¿cómo es que tienes tanta suerte en las apuestas? Y él decía: soy afortunado en las apuestas, pero desafortunado en el amor. Entonces, siempre había cosas que no satisfacen el corazón. Hay personas que buscan que sea la fama lo que llene sus vidas. Y a veces la fama tampoco llena las expectativas de la persona. No digo a veces, sino regularmente. Alguien que no tiene a Cristo no lo satisface nada, porque el corazón no fue hecho para que se llenara con esas cosas. Pero eso es lo que el hombre trata de hacerte ver. Y el orgullo del hombre le impide ver esa gran necesidad que tiene. El hombre tiene hambre y sed, pero de poder, hambre y sed de riquezas, hambre y sed de placeres. Y esto es lo que le ofrece el mundo y el diablo también. Ahí tenemos a Lucero. Estaba en la gloria, estaba en el cielo. Tenía muchos privilegios. Era uno de los principales querubines, que lo único que él aspiraba es ser Dios. Y eso fue lo que hubo en su corazón. Y eso fue lo que lo lanzó fuera del cielo, el querer ser igual a Dios. Eso lo tenemos en Ezequiel 28 y en Isaías 14. En estos versículos Dios nos muestra ese proceso en el que el diablo quiso ser igual a Dios. Y eso fue precisamente lo que lo lanzó del cielo y lo que él vino a tratar de poner también en el corazón del hombre. Que en lugar de que tengan hambre y sed de justicia, tengan hambre y sed de las cosas. Y tú lo puedes ver también en la actualidad así. Tú puedes ver personas que lo tienen todo, prácticamente todo. Vivimos en una cultura donde prácticamente lo tenemos todo. Ya se superaron aquellas épocas donde habían grandes carencias, donde la gente no tenía dónde vivir, la gente no tenía para comer, etc. Ahora lo tienen todo, pero cada vez quieren tener más. Y no estamos satisfechos con lo que tenemos, aunque lo tengamos todo. Y por todo me refiero a todas nuestras necesidades básicas. ¿Sí? El hombre no se conforma con esas necesidades básicas, que son sustento, abrigo, etc. Quieren más riqueza, riqueza, riqueza. Y luego ya tienen riqueza. ¿Y por qué quieren tener más riqueza? Porque ahora quieren tener poder. Y lo relacionan la riqueza con el poder. Y eso también ha permeado a la iglesia, ha pasado por la iglesia. Muchas iglesias quieren tener gran cantidad de feligreses, gran cantidad de donantes, para tener grandes riquezas y tener grande poder. ¿Todo esto de dónde viene? Del mismo enemigo del ser humano. Viene del diablo. Tienes a un hombre poderoso, a un rey de Babilonia, que llega un momento donde dice: no es esta la gran Babilonia que yo he hecho con el poder de mi mano y para la gloria de mi majestad. Y en ese momento se convierte como bestia, como animal. Pero él creía que él había logrado eso. Y Dios le dice: estás muy equivocado, no vas a cambiar de esta condición hasta que reconozcas que es Dios quien da el trono o la gloria al ser humano. A quien quiere él pone como rey, a quien quiere lo quita como rey. Y lo escribió ahí Daniel en el capítulo 2, el versículo 20 y 21 o 21 y 22. Dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y con él mora la luz. Él es el que da o él es el que quita, y tenía que reconocerlo Nabucodonosor, y más vale que también lo reconozcamos nosotros. Pero nada de eso llenó a la gente. El mundo busca llenar el corazón, pero a la mera hora deja al hombre vacío. ¿Y qué es lo que sí en realidad nos puede llenar? Yo les comentaba que cuando conocí el Evangelio me sentía plenamente afortunado,
y plenamente dichoso. Sentía que había descubierto el tesoro de la vida. Es que para mí era algo más que un tesoro físico. Si yo me hubiera encontrado un tesoro, o sea, un cofre con un montón de monedas de oro, y me las hubiera encontrado en algún lugar de las propiedades de mi padre, yo no me sentiría tan dichoso como me sentía en ese momento, que había encontrado el sentido de la vida. Esto es lo que realmente satisface. Pero ahorita es como vamos a verlo a través de este versículo, cómo es que Dios llena plenamente el corazón, lo que el mundo ofrece, pero que no llena el corazón. Eso que el mundo ofrece no lo llena. Lo que Cristo ofrece es lo que efectivamente llena el corazón. Y lo que vemos aquí es precisamente algunos aspectos que quisiera resaltar. Aquí vemos una necesidad profunda de todo ser humano. Y esa necesidad profunda la usa Jesucristo en este momento. Usa dos necesidades, las mayores necesidades que tiene el ser humano: el hambre y la sed. Aquí las está usando el Señor Jesucristo. El hambre y la sed. No es un deseo superficial de un poquito de hambre o de un poquito de sed. El término que aquí se usa es el más agudo de estos términos de hambre y de sed. Lo podríamos ver a través de: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo estaré en tu presencia, Señor? Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, pero habla de una sed profunda, de alguien que ha estado en un desierto. Yo escuchaba del caso de unos soldados americanos que en una de las campañas que tuvieron por llegar a conquistar un área que tenían como objetivo, en uno de estos lugares desérticos, dice que caminaron y sentían que el sol les quemaba las plantas de los pies, sentían que se les pegaba la lengua al paladar, y ellos tenían que seguir caminando hasta llegar a ese lugar. Dice que todos empezaron a sentir sus ojos rojos, un hambre, una sed extrema, a punto de morir. Cuando llegaron a un lugar donde habían unos estanques de agua, dan la orden de que primero tomaran agua a los heridos. Y dice que pasaron 4 horas hasta que la última persona se pudo saciar de sed. 4 horas. Y todos esperando en ese momento. Dice que jamás pudo aprender una mayor lección de lo que es el hambre y la sed que en ese momento. Especialmente en el sentido de la sed. Una sed profunda. Algo así es lo que siente el alma. Tengo una sed de Dios, porque yo no me puedo justificar por mí mismo. Tengo una gran sed de Dios. Acá vemos que el Señor Jesucristo usa estos dos, no como un deseo superficial, sino como una urgencia vital. Si no tomo agua, me muero. Así. Esta es la ilustración. Si no tomo agua, me muero. No es como quien busca a Dios de una manera descuidada por si lo puedo encontrar. No, sino el que tiene una necesidad desesperada de encontrar a Dios. Cuando tuve mi experiencia en donde Dios quebrantó mi corazón, ahí yo sabía que me iba a ir al infierno. Ahí yo sabía que mi única esperanza, mi último recurso, era buscar a Dios. Y yo en ese momento lo busqué. Tú me preguntarás, ¿tuviste hambre y sed? Pues estaba en el agua. Pero esa agua no satisface. Precisamente a eso se refería el Señor. Él estaba ahí junto al pozo de Jacob. ¿Y ustedes creen que él no podía haber tomado agua? Llega esta mujer y le dice, dame de beber. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío y yo, mujer samaritana, me pides a mí de beber si judíos y samaritanos no se llevan? Si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esa es la que nos ofrece. Esa es la que no tenemos. Esa es de la que estamos profundamente sedientos. Y entonces en estas condiciones esta mujer
le dice a Jesús, empieza a tener un diálogo con él acerca de dónde se debe adorar a Dios. Y entonces Dios le enfrenta con su gran necesidad para que entendiera al agua que él le iba a ofrecer. ¿En dónde estaba su vida? Era un caos. Había tenido ya 5 maridos y el último que tenía no era su marido y no había encontrado algo que saciara su alma, porque nada la puede saciar. Tú puedes ver casos así, personas que van de brazo en brazo, hombres que van de mujer en mujer y nunca encuentran la satisfacción porque ahí no se encuentra. Se ven cada vez más hundidos en el pecado y en la maldad y esto les provoca más sed, más desesperación, más angustia, porque no está lo que ellos buscan. Y es que no se encuentra ahí. Y le dice, llama a tu marido y ven. ¿Cómo el Señor usa este tipo de diálogos, verdad? Porque no es que Él no supiera que la situación de esta mujer, la sabía, pues se la describe claramente en unos momentos, pero la enfrentó. Ese es el punto, la enfrentó. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque el 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Imagínate cómo se vio, descubierta plenamente ante él. ¿Cuál no va siendo su satisfacción después de conocerlo? Que fue y le llamó a las personas y trajo a la gente a Cristo. ¿Vemos esto con claridad? Este es el efecto que surge de una manera natural en alguien que ya ha quedado plenamente satisfecho por Dios. Se siente tan pleno que empieza a decirle a toda la gente, vengan, he visto a un hombre que me ha dicho todo lo que he vivido, tal vez él es el Cristo, y lleva y trae a toda la gente, y luego le dicen, ya no creemos por tu dicho, sino por lo que nosotros mismos hemos escuchado, y lo invitaron a quedarse con ellos. Y se estuvo un par de días con ellos. ¿Y qué creen que se pasó? ¿Qué creen que estuvieron platicando con ellos? El resultado de lo que vieron en esta mujer. Y cómo lo podían también tener ellos en su vida. Pero ella, ¿cómo llegó? En bancarrota, en humildad, descubierta por Dios. Ella misma sentía su carencia de cualquier cosa para poder tener relación con Dios. Se enfrentó a que era una profunda pecadora. Y esto es lo que nosotros somos. Profundos pecadores, sedientos completamente. Pero cuando estás sediento completamente, vas a Él de la manera adecuada. No vas a Él en el orgullo. Platicábamos la vez pasada cómo el hombre fariseo que llegó al templo y le dice, Señor, gracias porque no soy como las personas comunes y corrientes que están a mi alrededor, ni siquiera como este publicano. Yo doy los diezmos que tengo que dar y hasta doy de más. Yo hago ayunos y hago ayunos de más. Y se sentía justo por sí mismo. Ahora, ¿cuál es la forma en que Dios nos muestra esta situación? Él se sentía justo por sí mismo. Y el otro no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. ¿Y qué dice el otro? Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Así llegó con el Señor. Sé propicio a mí que soy pecador. Y entonces dice el Señor Jesucristo, este descendió justificado en lugar del otro. El otro no, este sí. Porque llegó de la manera adecuada. Llegó correctamente. Con el corazón quebrantado. Con la ansia de ser saciado, plenamente satisfecho por el Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos el contraste. El hombre orgulloso que se sentía justificado por sí mismo y el hombre plenamente desprovisto de toda justicia, de toda propiedad, de toda cualidad para tener relación con Dios. Sé propicio a mí, Señor. Este es el grado de hambre y sed profunda que se tiene por el Señor. Una necesidad desesperante.
¿Cómo es que se acerca el hombre a Dios? Eso es lo que establece la diferencia. Si como el publicano o como el fariseo. El publicano descendió justificado. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La gran necesidad es esa. El hambre y la sed que tenemos, pero que tenemos de Dios. Dice el versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. De justicia. Este es un anhelo correcto, el deseo de la justicia. Y vemos que aquí no se trata de un hambre precisamente de las cosas del mundo o de la justicia que te ofrece este mundo. Esto siempre nos va a dejar hambrientos. ¿Tú has visto ejecutarse la justicia perfecta en algún caso en la humanidad? Yo hasta la fecha no. Han habido lugares donde hay pena capital y he sabido de casos donde mataron al inocente. Esa es nuestra justicia. Y he sabido de muchas otras cosas que podríamos platicar extensamente aquí. Pero no se trata de que nosotros anhelamos o tenemos hambre de que se haga justicia correcta en el mundo con la gente del mundo. Esto es imposible. Entre la gente imperfecta esto es imposible. Entonces, ¿de qué se trata? De que yo pueda tener esa justicia que necesito ante los ojos de Dios para ser aceptable a Él. No la justicia propia, no la justicia del mundo, sino la justicia, lo que me justifica ante Dios, es de lo que estoy totalmente carente, sediento, hambriento de esa justicia de Dios, de ser justificado por Él, no mi propia justicia, de ser justificado por Él. Una justicia que me dé la oportunidad de vivir diferente, que no puedo tener por mí mismo. Yo he tratado de cambiar, no puedo. He tratado de ser mejor, pero cada vez me hundo en mayor pecado. O trato de arreglar una parte y se descompone otra, y arreglo otra y se descompone la otra, y así es el correr de mi vida. No quiero eso. Quiero una justicia que me cambie profundamente del corazón. Esto trae los cambios en todo lo demás. ¿Por qué? ¿Cómo es el corazón del hombre? Cuando leemos en el capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son lo que somos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, orgías, y te dice cosas semejantes a estas, y que quiere decir que la lista continúa, que este es el corazón del hombre. ¿Qué me puede dar esta condición de vida? Ninguna justicia. Jamás puedo acercarme a Dios de esta manera y mi vida jamás va a poder experimentar un cambio más que hundimiento y hundimiento en el pecado y más pecado. En cambio, cuando obtengo la justicia que me hace aceptable ante Dios, cambia completamente el corazón. ¿Qué es lo que vemos en todos estos calificativos que les describí de nuestra carne? Vemos un común denominador que se llama egoísmo. Cada uno de ellos es egoísmo, 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 egoísmo. Este es el ser humano. Por eso es que estoy tan hambriento de Dios, porque no hay nada de mí que me pueda dar ese sentido de que está justificado ante Dios. Pero cuando voy a su palabra y me encuentro con que Él me pide esto que estamos viendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, tengo que llegar en esa bancarrota espiritual. Sí, Señor, mi vida, mi egoísmo me tiene en esa bancarrota ante ti. Yo no me puedo acercar a ti, no puedo ser justificado por ti. Lo único que me puede justificar es tu misericordia, tu amor y tu gracia que me has dado en Cristo Jesús. Dios lo sabía. Y Él sabía que no podíamos cambiar nuestra condición. Pero cuando el hombre llega en estas condiciones, aquí estoy, Señor. No hay nada en mí que me haga sentir ante ti que merezco tu justicia o ser aceptado por ti. Estoy en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu.
Lloro porque necesito tu consuelo, necesito que tú me aceptes. Y vengo en total mansedumbre, ha dejado mi orgullo y ahora quiero humildemente suplicar tu misericordia. Señor, estoy hambriento de tu perdón. Llegamos en esas condiciones. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice en 1 Juan 1:7. Entonces, Jesús entra, limpia nuestro corazón y nos hace ante Dios, ante sus ojos, perfectos con su sangre. Perfectos ante Dios. Justos ante Dios. Justificados ante Dios. Plenamente. Hebreos 10:14 dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ya me ve Dios perfecto. Entonces, porque me ve en Cristo, su Espíritu pasa a morar en mí, y Él es lo opuesto a lo que yo soy. Yo soy egoísmo. Dios es amor. Mi egoísmo me lleva a que todos me complazcan a mí y aprovecharme de todos. El amor me lleva a darme a todos, a darme a los demás. Es una vida completamente diferente. Pero en ningún momento yo me siento que tengo esa justicia por algún mérito propio. Buenos días. ¿Quieren que sus nenes pasen con los niños? ¿Sí? Perfecto. No sé si alguien me hace el favor. Gracias. Se van a encontrar muchos amiguitos. Adelante, adelante. Ahora, todo esto es esencial porque es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Esto es lo más importante en la vida de todo ser humano. Si esto iba a ser lo más importante, ¿cómo no nos lo iba a explicar bien el Señor sin dejar ningún lugar a dudas? Vemos la parábola del sembrador para que nos diéramos cuenta cuál es nuestra situación. Vemos aquí las bienaventuranzas para que nos diéramos cuenta de cuál es nuestra situación, porque Dios quiere que nos quede sumamente claro esto que es tan trascendental, tan importante, tiene que ver con la vida eterna. Todo aquí se acaba. Nosotros estamos de paso. Yo no sé por qué, no me explico, pero ahorita ya en la edad que tengo 8 años, y ya me está tocando ver cada vez más personas que mueren y mueren y mueren y mueren. Ya se murió fulanito. Mi amor, ¿y de qué edad murió? De 70 años. ¡Qué joven! Sí, pues ya me faltan 2, ¿verdad? ¡Qué joven! Pero estoy viendo cómo están, porque así es la vida. Me decía un amigo pastor cuando fuimos a un velorio, me lo encontré y me dice, todo ser humano tendría que ver la muerte como algo natural. Sí estoy de acuerdo con él y entiendo su punto, pero no estamos hechos como para vivir así todo el tiempo temiendo que voy a morir, que voy a morir, que voy a morir. Pero sí entiendo su punto. Esto es un proceso natural. Ahora, ¿el punto cuál es? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Soy un alma eterna. Mi estuche es el que se queda aquí, pero mi alma es la que parte o al cielo o al infierno. Y eso es eterno. ¿Cómo creen que Dios iba a dejar esto así nada más? Que una sola vez nos hablara en la Biblia de cómo tener la salvación. De cuál es el camino verdadero de la salvación o quién realmente ya tiene la salvación. Nada más con un consejito y nada más. Si es lo más importante, tenía que dejarlo bien establecido en estas bienaventuranzas. Pobres en espíritu, mansos, lloran, tienen hambre y sed de justicia. Esta es la condición que nos lleva a entender la verdadera salvación. Yo les decía, la parábola del sembrador. Cuando nos habla acerca de ella, nos habla acerca de una semilla que es sembrada por el sembrador
y parte cayó en el camino, parte sobre la piedra, parte entre espinos y parte en buena tierra. Su propósito era dejarnos en claro en qué consiste la salvación, porque hay muchos intentos que quedan en eso. ¡Qué tremendo! Imagínate llegar a enfrentar tu eternidad y que Dios te diga, solamente quedaste en el intento. Yo quiero la salvación plena, no en el intento. Y entonces nos dice, bueno, les voy a platicar de quiénes son los que quedaron en el intento. Y les explica la parábola. Les dice, la semilla en esta parábola es la palabra de Dios. Y la que cayó en el camino, estos son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El enemigo de nuestras almas, Satanás, no quiere que creas y te salves. Estos son los que cayó la semilla ahí. Explicándolo un poquito más, es como que escuchas el mensaje de salvación, pero llega el diablo y te dice, no, es que mira, es para los que son realmente pecadores, malos, el estrangulador de Boston, o no sé, el mocha orejas, o ahí te podría, y tú no eres así. Pero fíjate muy bien, esos no son los parámetros de Dios. Los parámetros de Dios son su santidad perfecta, que jamás por nosotros mismos podríamos satisfacer. Luego dice, la que cayó en pedregales, estos son los que oyen, pero no tienen raíces en sí mismos. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces quedaron en el intento. Son aquellos que aceptan la salvación y reciben la palabra con gozo, así lo dice el pasaje, ¿verdad? Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Qué pasa con ellos? Sí, estaban muy gozosos alabando a Dios y diciendo que eran creyentes y regocijándose en eso, pero de repente vino la prueba. No sabemos hasta qué grado puede ser la prueba. A lo mejor fue el jefe que se dijo, ya me enteré que te convertiste en un santurrón. Yo no quiero nada de eso aquí, ¿eh? Aquí cuando yo necesite que tú mientas vas a tener que mentir. O si no, dímelo y te despacho. Y entonces no quieren eso y no se salvaron. Se apartaron. Quedaron en el intento. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Quedaron en el intento. Aceptaron a Cristo, se regocijaron con su salvación, pero de repente significó que, es que como yo hago mis negocios y no paso el impuesto y son vinos de excelente calidad y me dejan, pues es de lo que estoy viviendo, no, pues entonces esto no es para mí. Y se van. Yo conocí un caso de un amigo así, a eso se dedicaba, y entendió el mensaje. Y dijo, entonces se trata de esto. Entendió el mensaje. ¿Se trata entonces de ahora vivir para hacer la voluntad de Dios? Perfecto. Dios, aquí está mi negocio. Te lo entrego. Y pasaron varios años en necesidad, pero me refiero a que no vivían con la calidad en la que vivían, sino empezaron a luchar. Y finalmente Dios lo bendijo, pero ahora con un negocio correcto. Entonces te menciono los dos casos porque a veces parece que no es posible, pero claro que es posible. Las riquezas, los afanes o los placeres de la vida, ¿verdad? No, señores, que si yo me convierto, nada más va a tener que ser una mujer. No, hombre, yo nací para tener varias. No, no es para mí. Se apartan. Y así te podría mencionar ejemplos, pero es eso. Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida la ahogan y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿sí? Los que llegaron pobres en espíritu, los que lloraban porque no tenían esa salvación, los que anhelaban ser consolados por Dios, los que dejaron a un lado su orgullo y llegaron en total humildad, reconociendo su incapacidad para salvarse, los que llegaron con esa hambre y sed de poder ser justificados por el único que los podía justificar, y dan fruto con perseverancia.
dan fruto de manera constante. No es una justicia humana, sino divina a la que nos estamos refiriendo. Es aquella justicia que me lleva a buscar vivir en rectitud día con día. Es aquella justicia que me mueve a desear, Señor, que tu reino venga a la tierra y que el hombre conozca un reino perfectamente justo. Él dijo que iba a regresar, fue su promesa. Anhelamos eso. Es una justicia que me lleva a ser cada vez más como Cristo. Este es el anhelo de Dios. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice en Romanos 8:29. Ese es el propósito de Dios, hacernos cada vez más como Cristo. Vamos a leer un par de versículos más. En Romanos capítulo 10, si fueras tan amable, Claudita, versículo 3. Y te molestaría, Yorgos, con el capítulo 3, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 10, versículo 3. 3, Romanos 3, 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿verdad? Vamos a leer el 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta es la justicia que viene por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero, ¿qué dice en Romanos 5:1? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden ahora por qué era tan necesario el sacrificio de Jesús? Necesitábamos de alguien que viniera a pagar por lo que nosotros merecíamos. Esa muerte la pagó en nuestro lugar y, fíjense muy bien, Dios dijo que la paga del pecado era la muerte. ¿Desde cuándo lo dijo? Desde el inicio, desde el principio de la Biblia. En el capítulo 3, cuando el hombre cae, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? De este árbol no puedes comer. El día que de él comieres ciertamente morirás. Esta es la justicia de Dios que demandaba la muerte por el pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era no comas este fruto. Ellos comieron, pecaron. Se tenía que ejecutar la justicia de Dios. Y vino Cristo a pagarla en nuestro lugar. Porque nosotros jamás la podríamos haber pagado. Tendría que haber sido de manera perfecta. Muchos me dicen, es que yo por mí mismo he sido bueno, no le hago mal a nadie. Es que no tomes los parámetros de otras personas, toma los parámetros de Jesús porque vas a ser juzgado por Dios, el Dios perfecto y santo. Esos 10 mandamientos que tenemos y que violamos vez tras vez, son para darnos cuenta de su santidad. Porque habría que vivirlos de manera perfecta. Dígame, ¿quién puede vivirlos de manera perfecta? Nadie. Pero nos muestran al Dios perfecto, que demanda justicia perfecta. Por eso tenía que ser Dios. Tenía que ser Cristo. Porque tenía que pagar por mí alguien perfecto. Desde el principio tenían que tomar un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto. Tenían que degollarlo y derramar su sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Para que se cumpliera la paga del pecado, que era la muerte, tenía que salir toda la vida, toda la sangre. Es una manera especial en que tenían que degollar a los animales. Tenían que poner su mano sobre el cordero, aceptando que la paga de mi pecado, que era la muerte, se estaba cumpliendo en un sustituto. Todo esto hablaba de Cristo. Y solamente Dios es perfecto. Entonces, yo digo, qué situación tan infinitamente santa, desprendida de parte de Dios.
necesito a alguien perfecto para poder restaurar al ser humano imperfecto. ¿Quién? Sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. Las palabras de Cristo. Pero ¿por qué entonces tuviste que dejarle esta prohibición al ser humano? Si sabías que iba a pecar. Porque Dios es amor. Y necesitaba tener una relación con un ser que Él creó, que también fuera un ser que amara, el ser humano. Y por eso es que nos dio un libre albedrío. Si a mí me hubiera dicho mi suegro trabajaba en migración, tenía su pistola, en una ocasión le dijo una de mis cuñadas, oye papá, pues yo ya me recibí, mi novio también ya se recibió, ¿no podías ayudarme a hacer un poquito de presión? Y entonces un día tenía ahí su arma, le estaba limpiando, la tenía desarmada y ahí estaba el novio. Y yo no sé si por esa intención la desarmó, ¿verdad? Y ya le efectuó un poquito de presión. Si a mí me hubiera dicho, o se casa con mi hija o lo mato, pues claro que me hubiera casado con su hija, pero ya no hubiera sido por amor. Hubiera sido por temor, ya no por amor. No hay libertad. Si me hubiera dicho, le heredo todo Acapulco si se casa con mi hija, pues también me hubiera casado, pero ya no por amor, por interés. Ya no fue una voluntad de aceptarla a ella como es. Hubo un rey que se enamoró de una plebeya, pero no era correcto que un rey se enamorara con una plebeya, y la plebeya tampoco se sentía como merecedora de un rey. Entonces este rey tomó la decisión de hacerse como un plebeyo. Se disfrazó y empezó a trabajar como cualquier persona que trabajaba en su aldea, en su pueblo. Y entonces este hombre sabía que su papá de ella era panadero y se empezó a relacionar con el pan y empezó a amasar y todo eso y empezó a contactarse con la chica. Con el paso del tiempo y el trato constante, esa es la relación. Tiene que haber trato constante. No funciona una relación de vernos una vez al mes o un trato constante, procurar un tiempo constante. Y entonces en esa relación la chica se enamoró de él. Él quería a alguien que lo amara por lo que él era, no por lo que él representaba. Finalmente le pide matrimonio, la chica acepta y para su sorpresa pues se casó con el rey, ¿verdad? Pero esto es lo que da lugar al amor, el libre albedrío. Y es por eso que Dios nos dio ese libre albedrío. El hombre cayó, el hombre pecó y hasta la fecha, el que se quiera convertir a Dios, fíjense bien, quiera. Dios no lo impone, Dios no te obliga, es si quieres. Pero Él ya conquistó nuestro corazón al haber dado a su único hijo, a lo que Él más amaba, lo entregó por nosotros en la cruz. Ahí te das cuenta de quién es Él, de qué grado te ama, hasta qué grado te ama. No escatimó a su propio hijo, lo entregó por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que quiere creer. La parábola que les comenté de los diferentes terrenos donde cayó la semilla, es la actitud que nosotros tomamos. Sí, Señor, yo quiero. Entonces es una buena tierra y da fruto con perseverancia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es un buen sentimiento, es un anhelo correcto, la justicia. Pero ¿cuál es la promesa
segura que nos da. Dice, serán saciados. Y nos da muchas ilustraciones de lo que significa ser saciados. Nos muestra, por ejemplo, a un árbol junto a corrientes de aguas. ¿Tú encuentras alguna forma en la que un árbol puede estar en mejor condición? De hecho, cuando vas a algún lugar, a algún paseo donde hay ríos, ves una vegetación exuberante. Hay plantas, hay ramas, hay hojas, hay árboles. Todo lo tienen ahí. ¿Y qué nos dice el Señor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y nos dice la comparación, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, saciado, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, saciado. ¿Por qué saciado? Porque estoy pleno. Tanto tiempo que no encontraba la forma de vivir con mi mujer, ahora lo entiendo, ahora sé lo que tú me pides. Había un gran egoísmo que me lo impedía. Veía nada más para mí mismo. Señor, gracias por desprenderme de esto y enseñarme cuál es mi papel. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Damos el paso y quedamos plenamente saciados. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el hijo que da el paso se siente plenamente saciado. Las mujeres creo que de eso después platicamos. Primero quiero que estén seguros de que están en Cristo. No, es que Él lo logra todo. Él transforma el corazón. Porque esto es imposible por ti mismo, imposible. El hombre no puede cambiar por sí mismo, imposible. Pero si yo ya me sometí al Señor y entró en la persona del Espíritu Santo, a este hombre pecador, pero que ya fue limpiado con la sangre de Cristo, ya Dios me ve perfecto, ya su Espíritu mora en mí, entonces esto que era adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etcétera, esta que era mi carne, ahora es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esto es lo que ahora veo en mi vida, plenamente satisfecho, plenamente saciado. En Él estamos plenamente saciados. Esta es la actitud que produce por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Por eso le digo, por ti mismo no puedes. Yo les puedo compartir el Evangelio a una persona y presentarle cómo es que puede venir a los pies de Cristo, pero si no quiere venir a los pies de Cristo, tratará de emular lo que es la vida de un creyente, pero no puede porque no tiene al Espíritu de Dios. Es más, para él las cosas que son del Espíritu de Dios le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice en 1 Corintios 2:14. Solamente cuando tengo al Espíritu de Dios lo puedo experimentar. ¿Y cómo puedo tenerlo? Entendiendo el bienaventurados los pobres en espíritu, el bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, satisfechos. No dice, tal vez serán saciados. Qué importante, ¿verdad? Dios es claro en lo que escribe. No, dice, serán saciados, porque Dios llena el corazón del que lo busca así, con todo su corazón. Dios lo llena plenamente a ese corazón. ¿Y cómo es que lo hace? En el presente, transforma su vida. Fíjense bien, cuando leemos el testimonio de Pablo,
Él comenta que iba camino a Damasco para tomar a los que se habían hecho cristianos y llevárselos a Jerusalén y juzgarlos y encerrarlos, etc. Pero en eso se le aparece el Señor Jesucristo en el camino. Y le dice, levántate sobre tus pies, porque él se cayó y fue una situación sumamente tremenda para él. Y Dios le dice, ponte sobre tus pies porque para esto me ha aparecido a ti, para que le hables a la gente. Le dice, para que se conviertan de las tinieblas. Eso es en lo que vive el hombre sin Dios. Sus vidas están en tinieblas de pecado, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, así vive el hombre sin Dios, bajo la potestad del diablo. Jesús lo dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. No es que ande uno por la calle diciendo, ¡hey, vengan, Satanás es mi padre! Nadie lo diría. A menos que quieras quedarte sin amigos, ¿verdad? Pero todos los deseos del diablo los viven y los hacen. Por eso es a lo que se refiere el Señor. Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, a la potestad de Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, fíjate muy bien, perdón de pecados, plenamente justificado ante Dios, y herencia entre los santificados, hambre y sed de justicia. Ahí quedas plenamente saciado, justificado plenamente ante Dios. En el presente te transforma, tinieblas a luz, potestad de Satanás a Dios. Luego progresivamente te va haciendo más como Cristo, ¿sí? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de un estado de gloria a otro más glorioso en la misma imagen de Dios y por el Espíritu de Dios. Dice en 2 Corintios 3:18. Es obra de Dios esa transformación. Y nos va haciendo cada vez más como Cristo en la medida que nosotros vamos caminando en ese camino de santidad. Ahora, no se espanten con este término. Santidad significa apartado del mundo para Dios. Y eso es lo que experimenta alguien cuando se convierte a Cristo. No esperes verte un halo allá en la cabeza encima. Tampoco se trata de que pongas una cara de santurrón. No se trata de fingir las cosas. Se trata de vivir en la nueva vida que ahora el Espíritu de Dios desarrolla en mi vida. Y ese es el carácter de Cristo. Entonces empezamos a manifestar ese carácter de Cristo. Oye, ¿cómo es que pudiéndome mentir no me mentiste? Tú hubieras salido grandemente beneficiado y yo tal vez no me hubiera enterado. ¿Sí? Porque ahora Cristo reina en mi corazón y quiero hacer su voluntad. Y quiero honrar a Dios. Y lo honro a través de vivir en santidad. ¿Eso es santidad? Te felicito. Han habido personas que han venido a los pies de Cristo a través de ver el testimonio de un creyente. Porque lo ven. Y esto no se puede fingir. Es el Espíritu que nos lleva a vivir. Y esto es lo que sacia plenamente nuestra alma. Quedamos plenamente saciados. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos satisface. Si tú te sientes vacío, es porque estás buscando en el lugar equivocado. Él llena al que lo busca. Leamos lo que dice en Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Otra forma de decir que será saciado. A todos los hambrientos
a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero vino y leche. Esto era un término de plenitud, de total saciedad, dicho en los términos de lo que se vivía en aquella época. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué dedicas tu vida a las cosas en este mundo que jamás van a llenar tu corazón? ¿Por qué buscas desaforadamente desde la mañana hasta en la noche ver qué negocios haces, cuánto dinero más tienes, cuántas propiedades más logras, etcétera, etcétera? No sacia. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Él te va a saciar plenamente. Esa es la promesa de Dios. Serán plenamente saciados, plenamente. Mira, yo cada vez que me acerco a Dios en oración, no me acerco por algún acto de justicia que yo hubiera hecho o porque me porté bien ahora. Estoy plenamente convencido de que la justicia de Dios fue perfecta y que ella me da la libertad de acercarme a Dios porque Dios me ve en Cristo. No me ve a mi pecador, me ve en Cristo. Y por eso me acerco con libertad a este Dios perfectamente santo. Y me regocijo porque me escucha a mí, pecador, pero me escucha porque me ve en Cristo, plenamente satisfecho. Una justicia total, perfecta, ante Dios santo, plenamente satisfecho. Qué impresionante. Pero esto es lo que Él logra. No busques en el lugar equivocado. ¿Y cuál sería el lugar equivocado? La religiosidad. Quiero subrayar esto. En cualquier lugar puede haber gente religiosa. Nosotros podemos caer en esa religiosidad. Cuando voy y leo, porque ya me hice el propósito de que voy a leer, pero no me quedó nada de lo que leí. No examiné mi vida a la luz de esto. No pude pedir el poder de Dios para que lograra esa victoria en tal o cual detalle que necesito cambiar para ser más semejante a Cristo. Miren, subrayen esto. La vida del creyente es una vida sobrenatural. Porque es una vida en el poder de Dios a través de su Espíritu, por eso es sobrenatural. ¿Ustedes creen que es natural que un hombre ame a su mujer y así permanezcan hasta que la muerte los separe? Mi egoísmo me dice todo lo contrario. Pero ¿acaso significa que ya vivo una vida perfecta? Mira, yo soy imperfecto. Y si no me creen, pregúntenle a mi esposa. Yo sé que me creen. Pero ella también es imperfecta. Y si no, pregúntenmelo a mí. No les voy a decir nada. Pero esa es la realidad. ¿Cómo es que dos personas imperfectas pueden funcionar bien y amar? Porque el amor al que Dios se refiere no es simplemente el sentimiento. Es tiempo, es trato, es atención, es dar. ¿Sí? Me doy. Y aunque en mis imperfecciones tenemos conflictos, mi vida al venir a Cristo manso, dejé el orgullo a un lado. Entonces puedo acercarme y decirle: Blanquita, perdóname. No te vuelvo a golpear en la cara. No es cierto, nunca lo he hecho, aclaro. No vuelvo a ofenderte de esta manera, dejé mi ira fluir, perdóname. Pero en el orgullo, ¿tú crees que eso es posible en el orgullo? Jamás. Si no me hice humilde, si no dejé el orgullo ya en la cruz, nunca le podría pedir perdón. O que ella me pidiera perdón. No, lastimaste lo más íntimo de mi ser, no te voy a perdonar. Esta situación es en el orgullo. No, mi amor, estoy en los mismos zapatos que tú, soy tan imperfecto como tú,
sé que fallaste en esta situación o te alteraste, lo que sea, te voy a perdonar, amor. Esto es lo que hace que funcione. En mi época había una serie de... Uno compraba ciertos dulces y de repente venían unos papelitos, decía, amor es, y decía alguna frase, ¿verdad? Pero amor es, eso es lo que dice el hombre, eso es lo que dice el mundo, totalmente opuesto a lo que dice Dios. Imagínate, y así hubo una película en aquella época, te estoy hablando después de que uno salió del arca de Noé, que decía, amor es nunca tener que pedir perdón. ¿Te das cuenta? ¿Qué equivocado está el mundo? Amor es, perdona 70 veces 7. ¿Sí? Si el 7 es la perfección, es 70 veces esa perfección. Es siempre. Perdona siempre. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque yo fui perdonado de 10,000 talentos. Y Él me pide que perdone 100 denarios. Siempre. Así va a ser siempre. Entonces no me cuesta trabajo perdonar. Y sobre todo, porque es algo que Dios me pide. Viví toda una vida deshonrándolo con mi desobediencia. Ahora quiero vivir honrándolo con mi obediencia. Y al obedecerte, Señor, sé que te estoy glorificando. Pero esto es obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante para Dios que quedara bien claro este principio, porque es lo más importante, de ahí se desprende todo lo demás, en que entendamos la salvación de una manera correcta. Algunas personas vienen a Cristo porque sus matrimonios están hechos un conflicto. Y resulta que continuó el esposo o la esposa en el conflicto y jamás regresó. Y entonces, como no me funcionó, me voy. No entendió el mensaje. No entendió el mensaje. Otras personas vienen porque tienen una gran crisis económica. Y como yo he oído que Dios dice que suya es la plata y suyo es el oro, entonces voy con el que tiene el oro y la plata para que componga mi situación económica. Y cuando no se componen, lo abandono porque no me funcionó. No entendieron el mensaje. No ese es el mensaje. Cuando tú entiendes el mensaje, no te importa todo lo demás. Te rindes a los pies de Jesús y ves su poder en tu vida, porque lo ves de una manera real. Entonces, nos da esa respuesta segura, esa promesa segura. Serán plenamente saciados. No dice plenamente, pero se intuye, plenamente saciados. Ahora, hay un contraste que no podemos evitar. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Llénate de todo lo que quieras y de todo lo que puedas. Trata de llegar al éxito sin importar si pisoteas a tu prójimo con tal de que llegues a la cima. Y esto y más es lo que nos inyecta el mundo en la actualidad y en la sociedad y en las ideas que fluyen por nuestras calles. ¿Y qué dice Cristo? Busca mi reino. Busca mi justicia. Vamos a leer en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira las aves del cielo. No trabajan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En mi condominio, de repente hay unos insectos feos que andan por la calle y de repente ves a los anates que bajan, los pescan y se van. ¿Tú crees que se preocupan por comer? Una vez estaba en un restaurante, en un club, y llega un zanate, agarra con su pico unas galletas, se las sube a la palapa y con el pico les quita el plástico y se las comió. ¿Tú crees que le pasaron la cuenta?
No se preocupan de nada. Y dice el Señor, compárate con un zanate. Si así los cuida, ¿no va a hacer mucho más por ti, hombre de poca fe? El mundo te ofrece eso, pero no te va a satisfacer. Lo que Dios te ofrece satisface plenamente. Mira los lirios. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a una hierba que es así y mañana ya está seca, ¿no va a hacer mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Entonces nos da la clave. Esto que acabamos de escuchar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y quedarán satisfechos, plenamente satisfechos. Tú orarás y Dios responderá conforme a los anhelos de tu corazón, porque tú estás orando conforme a la voluntad de Dios y sabes que Él te escucha en todo lo que ores conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice en 1 Juan 5, 14 y 15. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Yo recuerdo que tenía la opción de comprar una casa allá en México y le decía, Señor, pero no me interesa tener ninguna propiedad en esta vida si no es para tu gloria. Por favor, dámela en un lugar donde se pueda abrir para la predicación de tu evangelio. Y que sea cerca de donde estoy tomando mis estudios de la Biblia. Y que pueda tener pues lo que necesito para que sea, que tenga un espacio donde pueda estudiar tu palabra. Y que tenga un jardincito que más o menos pueda jugar golf ahí. No, no es cierto, eso no. Yo se lo dije de corazón a Dios. De corazón. Y Dios contestó más allá de mis expectativas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya estaba mi vida hecha. Mis hijos estudiando en un colegio cristiano. Nuestros amigos en Cristo, en la iglesia. Y Dios me llama al campo misionero. ¿Todo, Señor? ¿Todo? Quema las arcas. Todo, incluso la casa, todo. De cierto os digo que ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Nada te vas a llevar, nada trajimos y nada nos llevaremos. Si te contara cuántas veces he estado en algún sepelio y en ninguno de ellos he visto que le llevan su cuenta bancaria. Supe de un señor que le pedía a su esposa que por favor lo enterrara con todo su dinero que tenía en el banco, ahí en su caja. Entonces la señora le hizo un cheque y se lo echó, a ver si lo podía cobrar. ¿Tú crees? Mira, para decírtelo de otra manera, esto cuentan de un hombre que vendió todo lo que tenía y se hizo de unos lingotes de oro que puso en un portafolio, porque él había pedido que antes de que se fuera a la eternidad le permitieran hacer esto. Cuando llega al cielo, los ángeles ven el portafolio, pues nadie trae nada de la tierra, ¿verdad? Y este hombre le dicen, déjanos ver qué trajiste en el portafolio. Y todo orgulloso, abre el portafolio y puros lingotes de oro. Y los ángeles se burlan de él y se empiezan a reír a carcajadas. Ja, 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 este trajo tabiques para el cielo. Allá las calles son de oro. ¿Qué te puedes llevar? Nada trajimos y nada nos llevaremos porque esto no tiene nada que ver con aquello. Y lo más glorioso es que allá ya no va a haber pecado. Para explicarme un poco, quita el pecado de aquí de Guatemala, que ninguno fuera pecador aquí en Guatemala, sería el cielo. Sería el cielo.
allá es la gloria. Entonces, ¿crees que no era importante para Dios explicarnos claramente qué era la salvación? Y continúa. La continuación la vemos el próximo domingo. Pero había una persona que estaba en el desierto caminando hacia una población, se perdió y él iba con sus planes de hacer dinero, de hacer negocios, lo estaban esperando, pero con el tiempo y con el sol ardiendo, empezó a dejar de pensar en las propiedades que iba a ganar, empezó a dejar de pensar en los negocios que iba a hacer, y lo único que quedó en su mente era una palabra: agua, agua. Cuando finalmente llega a esta población, ya lo estaban esperando sus negociadores, le ofrecieron dinero, le ofrecieron propiedades, y él dijo: no, no necesito nada de eso, denme agua o me voy a morir de sed. Así es el alma que llega a los pies de Cristo. Señor, o tú me haces justo ante ti, o estoy muerto. No tengo nada para ser justificado por ti. Solamente el agarrarme de tu misericordia y de tu gracia en Cristo Jesús. Perdona mi vida, perdona mi pecado. Me rindo todo a ti, Señor. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos hace justos ante Dios. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre amado, por esta hermosa lección y sobre todo por el énfasis que tú nos has dejado escrito en tu bendita palabra acerca de la correcta salvación. Hay tanto engaño que nosotros escuchamos, que nosotros vivimos, en que nosotros caímos también, pero agradecemos que hayas dejado tu palabra escrita para librarnos de todos esos errores y poderte conocer claramente, Señor, y poder experimentar el ser perdonados completamente por la sangre de Jesús y podernos relacionar directamente contigo a través de la oración, porque nos ves en Cristo, y por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, porque nos ves sin pecado en Cristo, y porque un día podremos llegar a la eternidad, a tu gloria, porque nos ves en Cristo. Señor, permítenos examinar nuestras vidas y quitar cualquier tipo de estorbo que nos impida venir a tus pies en esa bancarrota espiritual, en ese llanto por ser justificados por ti, en esa mansedumbre donde el orgullo ha quedado a un lado, y en esa hambre y sed de ser justificados por Cristo. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces continuamos el próximo estudio con estas bienaventuranzas, y cada una de ellas tiene su encanto porque nos explica de un lado, de otro, de una vertiente, de otra, de un ángulo, de otro, lo que es la salvación, para tenerlo bien, bien claro en nuestra vida. Que el Señor los bendiga y que disfruten de este hermoso domingo. Hasta luego.